Bueno, muy bien, 30 minutos han pasado ya de las 10 de la mañana, vamos a actualizar los datos del tiempo y ya vamos a estar saludando a nuestra visita de hoy. Hermosa jornada en Balcarce, hoy un sol brillando a pleno, 15 grados la temperatura, ¿qué más se puede pedir, no? La sensación térmica un poquito más baja, 14 grados. Bueno, gracias Normita. Nos visita la abogada Lara Silva, abogada, buen día Lara, ¿cómo te va? Muy bien. Abogada de familia me dijiste. Exacto. Bueno, te voy a pedir... Un poco más cerca. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, Lara, en estos tiempos, bueno, siempre fue, pero en estos tiempos parece que se agudizara el tema, el problema de las familias. ¿Coincidís con eso? Puede ser, puede ser. Quizás hoy en día hay un exceso de facilidad para comunicarse por distintos medios y eso, ajá, en lugar de simplificar, a veces hace que se complique un poco todo. ¿Por qué? Muchas discusiones, padres que quizás, en el caso de parejas con hijos, padres que quizás están divorciados o separados de hecho, y bueno, que el vínculo por teléfono o por llamadas, por mensajes, hacen que se complique un poco la organización familiar con respecto de ese hijo, ¿no? Acá tengo algunos en una ayuda a memoria y estaría bueno para que vos también nos ayudes a nosotros, uh-huh, a pensar. Porque hablan de unión civil, parecería que es una cosa, sí, el matrimonio y también unión convivencial. Exacto. A ver, en principio son 3 instituciones distintas, pero hoy en día se utilizan 2. La unión civil se refería antes de la reforma del Código, sí, Civil y Comercial a lo que era la unión entre el hombre y la mujer. Pero hoy en día, también con la ley que se promulgó de matrimonio igualitario, esa unión civil cae en desuso, porque hoy el matrimonio es tanto para parejas del mismo sexo como también para parejas heterosexuales. Sí. Entonces, si bien son 3 figuras distintas, las que se utilizan hoy son la unión civil como tal, que es el matrimonio, y por otro lado, la unión convivencial. Tienen ciertas similitudes, pero también diferencias que son muy importantes. A ver, en el caso del matrimonio, que es el que se saca el turno en el registro civil y las parejas de común acuerdo van y realizan el trámite, sí, les otorga ciertos derechos y obligaciones que quizás en la unión convivencial no es así. Si bien los convivientes tienen la idea de un proyecto de vida en común que quieren compartir, lo quieren hacer sin estar casados. Y eso genera, a ver, por ejemplo, muchas veces para la obra social se pide como requisito para poder ingresar a tu conviviente ese certificado de unión convivencial para, por ejemplo, hacer otros tipos de trámites, como por ejemplo solicitar una pensión y demás. Se necesita esa unión convivencial sin necesidad del matrimonio. ¿Y cómo generás ese certificado? ¿A través de qué? Se hace también en el registro civil. Ajá. Se llevan 2 testigos y bueno, se realiza el trámite. ¿Y tiene alguna base, alguna condición especial hay que tener, tiempo? No, sí, en realidad se piden esos 2 testigos que se van a llevar que, sí, acrediten una convivencia que sea estable y que sea permanente con un mínimo de 2 años. Claro. Tienen que estar en convivencia por lo menos de 2 años y tiene que ser una convivencia que sea pública, de conocimiento, ¿verdad? Y esa unión convivencial que va a quedar registrada lo que hace es que sea oponible a los terceros. Por sí, eso es que, por ejemplo, para el caso de la mutual, se necesita que esté asentada en el registro civil, aunque no es un requisito obligatorio. Pero bueno. Cuando decís oponible a los terceros, ¿estás hablando puntualmente oponible a qué? Se utiliza para poder probar que esa relación realmente existe. Más allá de los testigos y demás, le da fuerza pública, porque ya hay un papel que está autorizado por un funcionario de la justicia que establece esa unión como tal. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una disolución posterior, le da derecho a uno de los convivientes a hacer un reclamo económico, por ejemplo, una compensación, si el hecho de esa disolución de convivencia genera un perjuicio económico, ¿no? Y por el contrario, si alguno de los dos faltara, falleciera, ¿en qué condición queda el otro? No, se disuelve el vínculo. ¿Y en la parte material? Los bienes son, ese es uno de los principales, las principales diferencias con el matrimonio. Los bienes en la unión convivencial los continúan
administrando cada uno de ellos de forma total. Individual. Claro, exacto. Salvo que se puede hacer ante un escribano público o ante el oficial del registro un pacto de convivencia. Y en esa parte los convivientes son los que establecen cómo quieren administrar sus bienes, sus deudas, todo en cuanto a la materia económica, cómo lo van a administrar. Pero en un principio todos los bienes son de propiedad de quien los adquirió, salvo la vivienda familiar, que es la vivienda donde van a residir, donde van a compartir ese proyecto de vida en común, que no la puede disponer uno solo sin el consentimiento del otro, sobre todo si también hay hijos menores de por medio. Y hoy por hoy el tema de... El gran problema que uno ve en todos los medios y en todas las noticias va de la mano casi siempre. En los matrimonios empieza a tallar el tema de los chicos, los niños, la educación, si están con el padre, si están con la madre, si tienen que estar, por lo general cada uno de ellos rehace su vida a veces. ¿Cómo se maneja todo eso y cómo el tema de los alimentos, que tanta discusión ha traído? Porque desde que yo tengo uso de razón, me pide una locura, estoy pagando mucho, no me paga nada, me muero de hambre. ¿Cómo se regula eso? Bien, a ver, en principio los alimentos es una obligación de ambos progenitores, pero por supuesto el progenitor con el que los hijos conviven va a poder reclamarle al otro una cuota de alimentos. Hay distintas variables por la cual esa cuota va a ser mayor o menor. Principalmente es el caudal económico del alimentante. Se establecen ciertas bases, el INDEC fija cuál es el monto que se debería abonar por un hijo en base a la franja etaria de edad, pero bueno, también no se puede pedir una cuota de alimentos, por ejemplo, de 500.000 pesos por un menor, que en realidad sería lógico para los gastos de hoy en día cuando el alimentante tiene un ingreso mensual de 600.000. Claro. Entonces, siempre se va a poder cubrir esas necesidades en base al ingreso que ese progenitor posea. ¿Un porcentaje aprox? Exacto. Y un porcentaje es un 25%, generalmente un 30%. Pero bueno, siempre dependiendo del ingreso. ¿Hay antecedente que haya habido algún juicio donde la mujer tenga que ser la aportante de los alimentos? Sí, por supuesto. En el caso de que el padre sea quien vive con los menores, los alimentos se los van a reclamar a la madre. Y si la madre tiene un trabajo en blanco, se va a pedir el cumplimiento de esa obligación que adquiere. ¿Y cuánto de efectividad tiene eso? Porque yo conozco algunos casos donde la justicia pareciera que contemplara que como es mujer y es madre, no podría estar debiendo los alimentos. No es así. En la práctica, si bien obviamente es mucho más común que sea la madre quien esté con los hijos, también, bueno, en esas excepciones se obliga no, en realidad es una obligación que tienes, un deber como madre de cumplir con esos alimentos. Lo mismo que el padre, ¿no? Por supuesto. Y para redondear, Lara, el tema del matrimonio. La gente se casa, tiene conflictos, decide ir entrando en unión convivencial más que matrimonio. ¿Cómo está eso? Y en principio la gente hoy en día, no sé si es tanto el matrimonio lo que desea, sino quizás la unión convivencial, claro, para estas cuestiones que yo planteaba, ciertos trámites que requieren darle una formalidad a la relación, pero sin ese matrimonio que generalmente o que hasta el momento estábamos acostumbrados a... El tradicional. Exacto, lo tradicional. Claro. Bien. Principalmente porque las dos principales diferencias entre una figura y la otra es que en la unión convivencial vos la registrás, pero para el registro de las personas vos seguís siendo una persona soltera. Uh-huh. Y posteriormente, en el caso de fallecimiento de uno de los convivientes, el otro no es heredero, como en el caso de el matrimonio, en el que obviamente tiene vocación hereditaria. Entonces, esas son las dos diferencias principales entre un instituto y otro. Cuando un matrimonio se separa legalmente, ¿en qué condición quedan ellos? ¿Separados o solteros? No, son separados. Por eso si vuelven a adquirir matrimonio es en segundas nupcias. Eso es lo que se plantea.
Si es divorciado, divorciado. Claro. Bueno, Divorciado. por eso No, soltero. deja de estar casado, es soltero. No, no es soltero, porque se casó y se divorció. ¿Qué discusión con Esta eso? es una discusión de todos los días que yo siempre le digo, Bueno. no, cuando uno se divorcia es divorciado ya. Claro, por eso se vuelven Claro. son nupcias, o sea, Claro. segundas nupcias. Doctora, no sigamos con este tema, vamos a discutir toda la mañana. Es muy No lo extenso, quiera, claro. muy extenso. Bueno, decime una cosa, Lara, si la gente tiene alguna inquietud, ¿cómo tiene que hacer para comunicarse con vos? Bien, mi número de teléfono, ¿lo digo? ¿Lo Sí, puedo por decir? favor. Es 2266-51-3716 y la oficina es en calle 16, número 895, de acá de la ciudad de Balcarce. Bueno, muchísimas gracias por la No, visita. por favor, Gracias. a ustedes. Bueno, 41 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Hacemos una pausita musical.